Tiene la palabra la diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, me alegra que la diputada preopinante haya hablado de muchas cosas que también yo pensaba decir, y está en la misma línea. Me alegra que la diputada preopinante sea del mismo partido que yo. Eso habla mucho, porque específicamente en los temas culturales y artísticos son de esos temas de la agenda que suelen ser relegados y darle poca importancia. Así que me alegra poder sentir que está mi voz de alguna forma representada. Incluso en un momento dije, quizás no deba ni necesitar hablar. Pero así que voy a tratar de ser bastante breve para ayudar también al desarrollo de esta sesión. Primero que nada, cuando recibimos a la delegación del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, quedaron muchísimas preguntas sin responder, preguntas importantes. En realidad creo que el señor ministro respondió lo que tenía ganas de decir, y cuando se quiso ir un poquito más a fondo en las preguntas, empezó, por más que sea de una forma fina, pero empezó a los codazos, cosa que no corresponde. No sé si de los que están aquí cuántos estaban en ese día, pero la verdad que con actitudes que no corresponden. Y yo, haciendo un correlato de lo que pasó acá en esta sesión, con lo que sucedió el año pasado el Ministerio de Educación y Cultura en relación a organizaciones sociales, sindicales, artistas, que fueron a golpear las puertas del Ministerio de Educación y Cultura. Y a algunas le pasó un poco lo mismo, ¿no? Eso que ni siquiera fueron recibidas por el ministro. O sea, ¿cómo se entiende que un ministro de Educación y Cultura no quiera recibir al sindicato de actores del Uruguay, tratándolos incluso de terroristas, al sindicato de actores del Uruguay? Realmente es algo que habla por sí solo de cuáles fueron las acciones, las formas, y habla también de la política. Por eso, de alguna forma, por más que se venga con palabras elegantes, hay acciones que no corresponden con el lugar que se tiene, ni a la altura tampoco de la circunstancia tan compleja que vive el Uruguay y que vive el mundo, y que vive particularmente el sector cultural y artístico. Y a su vez, específicamente, y eso ya lo hemos dicho, en el sector cultural y artístico, uno no quiere decir, bueno, quiere pensar mal, pero si no hay hasta una persecución desde algún lugar política hacia el sector artístico. Porque cuando uno se ensaña de esta forma, como así se ha ensañado, porque no dar, omitir, es una forma de ensañamiento. Cuando uno realiza este tipo de políticas, frente a un sector que lo que más ha tratado toda la vida es de generar buenas cosas para el país, llevando la marca, digamos, del arte, de la cultura. Si uno piensa en el Uruguay, no puede olvidarse de grandes mujeres y hombres, artistas de este país, en la música,
en las letras, en las artes visuales, en las artes escénicas, en la danza. Y bien, cuando se le pregunta al ministro de Educación y Cultura sobre cuáles son las políticas públicas para paliar esta urgencia que tiene el sector cultural y artístico, porque se está trabajando incluso desde los sectores culturales sobre eso, es una emergencia, una situación de emergencia en los sectores. Porque como también se relató, por ejemplo, en el turismo, lo mismo pasa o peor, porque menos posibilidades tienen de ser escuchados, porque muchas veces son mucho más pobres. Y creo que incluso de la mano, la cultura y el turismo podrían haber trabajado y apoyado con más fuerza y generado políticas públicas vigorosas. Porque, como decía yo la otra vez, la exposición de motivos es una obra de arte, podría decirse, de la literatura, pero se queda en eso, en blanco y negro, porque cuando se utiliza la palabra vigorosa, en la realidad uno no ve una actitud de este tipo para apoyar y sacar adelante al sector cultural y artístico de este país, que además, como decía la diputada proponente, dinamiza la economía. Hay muchísimas personas que viven de esto, que ahora se están dedicando más o menos a lo que pueden o se han tenido que ir del país. Nosotros tuvimos durante 15 años políticas que vinieron a transparentar ese a dedo que había, porque es así, era a dedo, cómo se designaban las cosas, y se vino a transparentar, a generar una política pública fuerte de desarrollo, de acumulado. Y ahora, en esta pandemia, que lo que más fragiliza es a estos espacios de encuentro, es a lo que se quiere atacar con más dureza. Por eso nosotros también decimos que, como dice la entrevista, en el diario una postura, ¿no? Que habla sobre, que la voy a leer, porque compartimos lo que dice: hoy el gesto de la política pública es cancelar el encuentro como vía de acceso a la cultura y depositar como vía de acceso a la cultura y depositar en los sujetos toda responsabilidad sobre sus trayectorias sociales. La política de la tristeza se impone como un modo de vaciamiento de la potencia de la acción social y educativa. Es eso, la tristeza. Hoy, por suerte, vimos afuera, a eso de la 1 de la tarde, a un montón de gente luchando con fuerza y con convicción contra esta tristeza, luchando y muy preocupados por las últimas declaraciones que hablan también de un vaciamiento de lo que eran los bachilleratos artísticos, que también dejan a mucha gente sin trabajo y que también eran generadores de esa pizquita, ¿no? El bachillerato artístico es el semillero de lo que después fueron muchos jóvenes que entendieron que el arte y la cultura podía ser una forma de vida y de trabajo. Y también, para los que no creen en la cultura como una economía vital, como una forma de economía, yo les digo que lean un poco sobre lo que es la economía naranja, la economía sustentable,
y se van a dar cuenta cuánto la cultura puede trabajar sobre eso y cuánto el Uruguay, si lo toma de una forma responsable, puede dinamizar. Esos que solamente a veces ven las cosas por cuánto se ahorran, esa forma de ver la vida. Así que por un lado, bajo esta política de la tristeza, se contrarresta con esos tambores que hoy escuchamos y esa gente, nuestra gente, el Uruguay, diciendo con alegría que quiere que se respete la cultura, entre otras cosas, y la educación de las artes. Era todo lo que tenía para decir, señora presidenta. Gracias. Gracias.